Bien, vamos a ver el tema 2, fundamentos de planificación económica. ¿En qué consiste? Este es un tema muy importante también dentro de la preparación y evaluación de proyectos. Primero, antes de ver los demás conceptos, vamos a definir qué es un proyecto. Una definición que es descrita de manera general, es que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente ante el planteamiento de un problema tendente a resolver entre muchas necesidades, entre muchas de las necesidades humanas. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que el proyecto, entonces una definición muy general, es la búsqueda de una solución. Siempre vamos a ser inteligente al tratamiento de un problema. Dice, tendente a resolver, ¿ya? Entre las muchas necesidades de la humanidad, ¿ya? Eso es la definición de proyecto. Y acá el proyecto tenemos que ver con la visión estratégica, dependiendo para dónde vamos a hacer el proyecto, ¿ya? Podemos hacer para un proyecto para el contexto económico, dentro del área económica. Podemos hacer un proyecto político, fíjense también, un proyecto regulatorio, ¿ya? Puede ser una ley, algo que esté regulando, un proyecto tecnológico, un proyecto ambiental, dentro del proyecto ambiental, y un proyecto industrial. Entonces estamos hablando también de un proyecto dentro del contexto social y cultural, también podemos tener un proyecto. Entonces fíjense que los proyectos no nacen solo para un área específico, para un contexto, sino y dentro de esos contextos podemos encontrar sus conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área tecnológica podemos hablar del área informática, del área de bioseguridad, del área de biocombustible, el área aeronáutica, el área industrial, IEC. Podemos expandirnos en muchas otras áreas. Entonces, los problemas aparecen en distintas áreas, ¿ya? Y se puede resolver. Entonces, un proyecto, ¿cuál es la idea? Es la búsqueda de una solución inteligente ante el planteamiento de un problema tendente a resolver. No siempre vamos a resolver un problema, sino, bueno, si algo está funcionando mal, porque hay un problema y la solución a este problema, ya de manera inteligente, es un proyecto que se tiende a resolver. ¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos? Todos y cada uno de los bienes, servicios, productos, antes de venderse comercialmente, tienen que ser evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Entonces, siempre vamos a tener una situación inicial, o sea, ¿dónde estamos ahora? ¿Ya? ¿Dónde estamos ahora? Y puede haber un problema de algo o déficit, falta, ¿ya? Puede existir un problema o déficit, o sea, no hay algo. Entonces ahí nosotros salimos con un proyecto para cubrir ese déficit o para solucionar un problema. Estamos en una situación inicial, ¿ya? Y el proyecto nos lleva a una situación futura, ¿ya? ¿A dónde queremos llegar? El proyecto nos va a llevar hacia dónde queremos llegar.
¿dónde vamos a poder disminuir o eliminar el problema? O sea, podemos reducir el problema o eliminarlo por completo. Decisión sobre un proyecto. Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que este sea sometido a un análisis, fíjense, multidisciplinario de diferentes especialistas. Miren ustedes. Entonces, lo que yo les decía el otro día, su proyecto que van a hacer no es que lo van a hacer ustedes, o tienen que buscar eh, especialistas en diferentes disciplinas para que se haga un análisis. Una decisión de este tipo puede ser tomada, no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado o ser analizado desde un solo punto de vista. Entonces, todos los proyectos se tienen que hacer eh, eh, bajo un análisis multidisciplinario por diferentes especialistas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de sistema de información geográfica, por ejemplo, para ver el tema de los incendios que ahora se está dando. Entonces, cómo mitigar los incendios forestales que se están dando en el departamento de Santa Cruz. Pues no es solo el trabajo del informático que tiene que hacer los mapas de calor, ya que tiene que mirar las imágenes de satélite y hacer análisis de geoprocesamiento, sino que aquí tienen que entrar los ambientalistas, especialistas en el medio ambiente, los que ven el tema de las temperaturas, los que ven el tema de las lluvias, cuándo va a llover, los vientos y muchos aspectos, el tipo de terreno que se encuentra, el tipo de vegetación, entonces tenéis que tener gente especializada en vegetación, puede ser ingenieros forestales, agrónomos, geólogos, ¿ya? Eh, y en fin, entonces, si quiero hacer un proyecto para mitigar, para poder reducir los incendios forestales, tengo que reunirme con gente especializada, multidisciplinaria, para sacar un proyecto que pueda solucionar el problema de los incendios forestales. Por supuesto, este tipo, por ejemplo, de casos, no se puede solucionar por completo. No puede decir, voy a agarrar 2 baldes de agua, les voy a echar y se acabó el fuego. No es bien complejo el tema. Y hay que buscar los mecanismos de mitigación del fuego. Y como les digo, aquí vendrían muchas personas involucradas en el análisis de un proyecto de esta envergadura. La evaluación del proyecto. En el análisis y la evaluación de los proyectos se emitirán datos, fíjense. Hay que trabajar con datos, opiniones, juicios de valor, prioridades, qué se va a hacer, qué actividad se va a hacer primero, qué actividad se va a hacer segunda, etc. Por lo tanto, todo este análisis y evaluación de datos, opiniones, juicios de valor y prioridad, harán que se tome una decisión final. En base a toda esta información de análisis, se dirá, se hace el proyecto, no se hace el proyecto, no es conveniente, lo dejaremos ahí, los costos son muy altos. Bueno, todo esto eh, eh, harán diferir en una decisión final. Los procesos de preparación de un proyecto, los procesos de preparación, de evaluación del proyecto, responde a una serie de pasos que deben darse en la elaboración de un proyecto. Esto responde a un estudio previo de ventajas y desventajas asociadas a su implementación. La profundidad con que salirse dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular, ¿no? Entonces, ustedes ya hicieron un trabajo, por ejemplo, de condiciones previas del proyecto que van a hacer.
Entonces, lo primero que se tiene que hacer acá es hacer un estudio previo de ventajas y desventajas asociadas a su implementación. La profundidad con que se realiza dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular. O sea, si bien es cierto, se hacen las condiciones previas, de un estudio previo, pero este estudio previo tampoco puede ser superficial. Se lo tiene que hacer, se tiene que ahondar en la investigación, se tiene que entrar en detalle, ¿no? Para un proyecto para implementación de Wi-Fi en una plazuela, en un colegio, pues implica un análisis eh, detallado, un análisis donde por lo menos se tengan cuáles son las ventajas y desventajas para implementar ya un estudio previo, ¿no? Entonces, ¿y en qué va a consistir el proyecto? Entonces, he visto en la facultad, le decía ese otro día que me entregaron una documentación que hay ya Wi-Fi, ¿no? Y le das tu número de registro y no sé cuál es la clave, igual a los docentes vinieron. Bueno, yo quise entrar y no pude seguir los pasos que indican y no pude entrar. Pero algunos estudiantes me dijeron que no es talento, ¿no? Y no hay peor cosa que tener algo que esté lento, es mejor no tenerlo que tenerlo, ¿no? Entonces, seguramente los que hicieron el proyecto han dimensionado mal la cantidad de usuarios concurrentes que podían darse en ciertos horarios en la universidad y en la facultad, pues. Entonces, en lugar de, no sé cuántos megas tener, pero digo, en lugar de tener 64 MPS, seguramente necesitamos nosotros 128 o 256. Claro, eso implica también tiene que ver que también va a aumentar el presupuesto, ¿no? De repente los equipos, la infraestructura está bien, pero acá está faltando el ancho de banda del internet. Es posible que sea eso. Puede ser que esté fallando la distribución de los megas para cada usuario. Puede ser que hubiera fallado el cálculo de la cantidad. No se usa un estudio. ¿Cuántos estudiantes vienen en la mañana? Y eso era fácil de calcular. Yo tomaba todas las materias que pasan clase en la mañana, en ciertos horarios, y hacía una evaluación, una estadística, por ejemplo, qué materias están de 7, 9 y 15 son. Y entonces, qué materias y además cuántos estudiantes inscritos hay. De eso se saca un 10 a 15% de los que se conectan de manera concurrente. Eso dice una distribución estándar que hay. Entonces, de los 4.500 estudiantes de la facultad, vamos a suponer que pasan clase de 7 a 9, a 9 y cuarto de la mañana, y este horario en que estamos, pasan clase, pongámosle, 2.000 estudiantes, por decir algo, 1.500, pongamos. Si le sacamos el 10%, son 150 estudiantes que estarían conectados de manera concurrente, ¿bien? De manera concurrente. Y seguramente no, estarán menos porque la mayoría está pasando clases como ahorita y no está utilizando el internet, pero si están ustedes en su facultad, seguramente la mayoría está en casa este, consumiendo sus megas, o sea, no están consumiendo los megas de la universidad. En fin, se tiene que hacer un estudio así, como le estoy diciendo, solo para implementar un servicio de Wi-Fi, de internet a través de Wi-Fi en cualquier lugar. Entonces, los equipos, si los equipos van a estar en la plazuela o van a estar dentro, si van a estar en la plazuela, son otras antenas diferentes a las antenas que se ponen adentro. Si son 10 usuarios, no es la misma antena que para 50, que para 100, que para 100, que para 1.000 usuarios. En fin, estas antenas se conectarán a través de Wi-Fi o se conectarán a través de cables coaxiales o cables de red. En fin, hay que ver, vuelvo a repetir. Por eso dice acá que
La implementación y la profundidad con que se realiza dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular. Si ustedes hacen un estudio superficial, pues van a considerar en un proyecto equipamiento, recursos, también superficial, es decir, pequeño. Y de manera general existen 5 estudios que deben realizarse para evaluar un proyecto. La viabilidad comercial, si es que vamos a lanzar un producto para vender, ¿cuál es la viabilidad comercial? La habilidad, la técnica, la viabilidad técnica, acá tiene que ver con todo el equipamiento, recursos, maquinaria, insumo y todo lo que es necesario para la ejecución del proyecto. La legal hay que ver si vamos a poner un Wi-Fi. Le pongo este ejemplo, la legal. Si tú pones cámaras en un edificio e incluyes cámaras en los baños, por ejemplo, en los baños, está prohibido, está violando la privacidad de la persona, según la Constitución Política del Estado, qué sé yo. No puedes poner cámaras en los baños. También a mí se me dijo una vez que estaba de director, yo estaba poniendo cámara en las oficinas, me dijeron no puedes poner cámara en la oficina, dentro de una oficina, porque también está violando la privacidad del trabajador. Puedes poner cámara en los pasillos, afuera, ya, pero no en lugares privados, ¿no? En un hotel, por ejemplo, no pueden poner cámaras en las piezas ya del hotel. No. Sí pueden poner al entrar, afuera, en los pasillos, pero dentro de las habitaciones no pueden poner cámaras. Esas son la viabilidad legal, si queremos hacer un proyecto y en la cual decimos vamos a poner un hotel cámara dentro de las habitaciones, pues ya estarían violando una ley y la parte legal. Y la viabilidad de gestión, o sea, tengo la capacidad yo para gestionar este proyecto. Si voy a desarrollar un software, por ejemplo, voy a tener la capacidad humana, técnica, para llevar a cabo el proyecto. Por decir, me dicen, hagan un desarrollo en Python. Entonces, y me lo va a hacer en 3 meses. Tengo la capacidad, hay programadores en Python, especialistas en Python, avanzados, con 5 años de experiencia. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué herramientas de gestión, de desarrollo de software voy a utilizar? Hay las condiciones, hay el personal, se dispone del ambiente físico, del material. Entonces la gestión ahí está, ¿no? El cronograma, las actividades que hay que desarrollar. Hay un plan de gestión, hay una viabilidad de gestión. Y no más que menos y mucho más importante la financiera. La viabilidad financiera. Hay los recursos disponibles para ejecutar este proyecto, están garantizados. Es por eso que especialmente yo veo cómo el Estado garantiza el financiamiento de carreteras. O sea, ellos ya dicen, una carretera me va a costar $100 millones, $1 millón por kilómetro. ¿Y cómo lo voy a pagar? Me presto plata del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, me presto dinero con plata de la Comunidad Andina, del Fondo Monetario Internacional. Ellos le presento yo el proyecto y ellos me financian. Yo te voy a financiar el 80%, voy a financiar $80 millones y te lo voy a desembolsar por cada etapa que me vas presentando. No te doy los 80 millones. Tú avanzas
5 kilómetros, me saca fotos y va a mandar a mis técnicos, inspección, está todo bien, aquí está. Primero te doy el 20%, luego te doy el otro 20%, y a medida que avance, así son las entidades de financiamiento internacional, son muy rígidas. Igual ahora la banca nacional, igual si tú quieres hacer un proyecto de vivienda y te sacas plata para construir tu casa, lo mismo, igual. Se aseguran primero de que el terreno sea legal, sea tuyo, que no tenga litigios, que vas a construir en un terreno legalmente, eso tiene que ver con la parte legal. Y luego te validan también tu ingreso, o sea, tienes capacidad de pago, dónde trabajas, cuánto ganas, qué tiempo estás trabajando en la empresa. ¿Ya? En base a eso, cuáles son tus deudas, si tienes capacidad de financiamiento, entonces ahí es todo el análisis financiero. Y una vez valida que tú tienes todos estos requisitos, entonces, bueno, te puedo prestar tanto a 10 años, 20 años, 15 años, me lo vas a pagar de esta manera. ¿No? Entonces, para construir mi casa ya yo tengo los fondos, la viabilidad financiera para construir una casa. Entonces yo no puedo construir una casa si no tengo la viabilidad financiera. Y no solo una casa, cualquier proyecto que sea. Desarrollo del software, instalación de una red de Wi-Fi, automatización de la industria, no se pueden haber muchos proyectos. Entonces, estos tres estudios deben realizarse para evaluar el proyecto. Entonces empezaremos con la viabilidad comercial. Eh, proceso o este estudio indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendrá en su consumo o uso. También determina la postergación o rechazo de un proyecto sin tener que asumir los costos que implicaría un estudio económico completo. En muchos casos, estos estudios se incorporan como parte del estudio de mercado en la viabilidad financiera. ¿Ya? Es muy importante acá el estudio de mercado, el estudio de mercado, ¿ya? De cualquier producto. Dice que tiene un gran impacto en la viabilidad financiera, el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque acá se estudian, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, ¿cuáles son mis posibles competidores? ¿Qué empresas? ¿Dónde están ubicadas? ¿Qué parte del mercado se llevan ellos? ¿Ya? ¿Es vendible? ¿No es vendible mi producto? ¿Qué productos similares hay al que voy a producir? ¿Ya? En fin, hay mucho trabajo acá, especialmente para ello se hace el estudio de mercado. Les comentaba el otro día que la facultad está haciendo un estudio del mercado laboral de los profesionales de ciencias de la computación, incluye ingenieros de sistemas, ingenieros de informática y ingenieros en redes. Entonces, ese estudio nos va a decir, seguramente nos va a decir cuántos informáticos se ha titulado la universidad de esos, cuántos están trabajando, en qué área están trabajando, cuántos están desempleados, etcétera, etcétera. Va a salir un estudio. Y ese es un estudio de mercado. ¿Para qué? Para que la facultad diga, bueno, ya no vamos a dar la carrera de informática, vamos a dar la carrera, por ejemplo, eh, Business Intelligence o inteligencia de negocio, Big Data, ¿no? Que saben profesionales, ingenieros expertos en Big Data e inteligencia artificial en el área de redes. Se pueden hablar de otro tipo de redes, ya no las redes convencionales que conocemos. En el área de sistema habrá más automatización. Tenemos que sacar personales con otro tipo de perfil, porque el mercado así lo requiere. Entonces, el estudio de mercado es muy importante. ¿Ya? Y tiene sus técnicas, ¿ya? Que no la vamos a abordar en esta materia, porque el estudio de mercado
es toda una materia. La viabilidad técnica. Bueno, acá, y ese es el trabajo más importante que van a hacer en su proyecto, es la viabilidad técnica. Estudia todas las posibilidades de qué material se va a usar, física y química, de producir el bien o servicio que desea generarse en el proyecto. Se utiliza técnicamente para garantizar la capacidad de su producción, incluso antes de terminar se puede decidir si son o no convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica. ¿Bien? Por ejemplo, en el tema de desarrollo de software, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un software, ah, por decir, para el CEGIP, vamos a suponer que van a un nuevo software para el CEGIP. Entonces, toda la parte técnica tiene que ver con, en realidad acá no hay material, pero hay equipamiento de computación, software de base, software de desarrollo, software de gestión de proyectos, software de validación, ¿bien? Recursos humanos, ¿bien? Recursos humanos, programadores, analistas de sistemas, expertos en base de datos, en diseño de front-end, expertos en configuración de sitio web, de hosting, ¿ya? Si es que corresponde, experto en diseño de base de datos, ¿ya? Entonces, tengo que tener la viabilidad técnica, cuento con todos esos recursos antes de empezar el, el desarrollo de un software. Y esto tiene que ver con, también más adelante, con la rentabilidad económica, ¿bien? He visto proyectos donde compran licencias de Oracle por ciento y tantos mil dólares. Compran servidores, al empezar el proyecto no compran servidores de $200,000. Compran licencias de desarrollo de tantos miles de dólares, y así miles y miles de dólares, ¿no? Y estamos hablando de $500,000 de recursos humanos, internet, oficina y toda la parte técnica. Estamos hablando de un proyecto de $500,000 a invertirse en un año. Y invertí $500,000 para hacer un software y después el software no lo vendo porque hay otro mejor, fue mal diseñado, fue mal concebido y no lo vendo. Entonces mi rentabilidad económica ni siquiera en mi proyección voy a vender, el primer año voy a vender $10,000, el segundo 20,000. A los 5 años estoy recuperando $50,000 de los $500,000 que invertí. Entonces hay que ser muy calculador en ese sentido. Más que calculador, hay que garantizar la capacidad de desarrollo de software o de producción del producto. La viabilidad legal, ¿ya? O el estudio legal. El proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible. Sin embargo, podría existir algunas restricciones de carácter legal que impidan su funcionamiento en los términos que se pudieran haber previsto, lo cual no recomienda su ejecución. Ejemplo, limitaciones en cuanto a la localización o el uso del producto. Si alguien va a hacer un producto, por ejemplo, eh, sacar, por ejemplo, por decir algo, una tableta, pueden hacerlo con una tableta o un medicamento en general, inyección, tableta, lo que sea, para contrarrestar el dengue de manera efectiva. Ya, antes de hacer el proyecto, yo tengo que tener eh, la, el permiso legal del, de esta institución, hay una institución que norma los medicamentos en Bolivia, no me acuerdo el nombre. Primero tengo que hacer esos trámites, ya si el medicamento cumple con el medicamento que voy a sacar, cumple con toda la normativa.
Si ustedes se recuerdan, el COVID 2017 no salía, ya habían medicamentos este, para aplicar a los humanos, o sea, estaba el estudio. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos y en las comunidades europeas, mientras la entidad que norma la validez y la aplicabilidad de un medicamento, mientras ellos no den, como se dice, el visto bueno, ese producto no podría ser lanzado y por lo tanto no podría ser producido en gran cantidad de manera masiva. Entonces empezaron a producir inyecciones y el primer paso tenían que hacerlo los experimentos con ratas. Eso no era de 2 días, tenía que tardar meses y luego tenía que cumplir una serie de normas y una vez verificada que sí funcionaba con animales, con ratas, con monos, con lo que sea, y se hacía un análisis técnico y todo lo demás. Luego venía la etapa de prueba con humanos que lanzaron, incluso los voluntarios que sí se lo lanzaron y fueron experimentando cómo evolucionaban, si realmente las inyecciones para el COVID eran efectivas, ¿no? Y lo mismo hicieron en Europa, en muchos países desarrollados que, bueno, tienen la tecnología para, y además ellos se basaban en otros productos, no es que parten de cero, no sé, había un medicamento, eh, por decir, parecido al dengue o algo similar, y eso lo transformaron para atacar a este virus, ¿no? al, al, al COVID. Se basaron en algo ya existente. Tuvieron que hacer una serie de pruebas y después que pasaron todas las pruebas, recién el Estado americano le dio visto bueno a esa empresa para que pudiera comercializar y aplicar las baterías. Eso sucedió después de 1 año y medio, casi 2 años. Mientras tanto, ya el COVID había matado a miles de personas en el mundo. Después salieron ya otras europea y de otros países. Brasil también sacó su propio medicamento, ¿no? Entonces, por muy bueno que sea tu producto, lo que quiero decir es que si no le dan legalidad al producto, si no cumplís con las normas del producto, no podés lanzar tu producto. En tema de software, por ejemplo, eh, 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 tengo una consultora en desarrollo de software y varias empresas que son mis clientes. El Estado boliviano le ha dicho, ustedes me meten factura digital a partir de tal fecha y deben cumplir ciertas normas, su sistema. Así que los desarrolladores de sistemas o consultores nos mandaron normas ya, cómo debía enviarse el formato, hasta el tipo de letra, cómo los archivos, cómo deberían viajar a las entidades financieras, que cuando emiten una factura automáticamente llegue a tu correo, y en la misma factura llegue a impuestos nacionales, con cierto formato, con ciertos estándares, ¿ya? Y se desarrolló, es un proyecto de desarrollo, se desarrolló, se buscó programadores, se buscó expertos en impuestos sobre ese área, y bueno, se desarrolló el producto y no podíamos aplicar el producto de manera legal, ya estaba todo probado según nosotros, mientras el departamento de informática de impuestos internos no valide. Entonces te decía, a ver, deme su servicio web, todo, y ellos agarraban y metían datos y tenían que generar datos modelos, ¿no? Y el sistema tenía ¿y qué validaban? La velocidad, es decir, en qué tiempo y 15 segundos debería tardar máximo la transacción en enviar al usuario a impuestos internos. Y eso era lo máximo. Tu aplicación debería cumplir con todas las normativas que ellos tenían.
que te ponían ejemplos complejos que a veces no te lo habían puesto y no lo consideraban en tu lógica, entonces te rebotaban, no cumple, no cumple. Entonces te hacían exámenes, te planificaban o vos pedías, entonces te decían, te sometías a la evaluación, esta es una evaluación legal por parte del impuesto nacional, y cuando certificabas recién podía decirle a tu cliente, ya el sistema está listo, puede empezar a emitir facturas digitalizadas, ¿no? A partir de esta fecha. Y se notificaba impuesto daba la autorización, y a partir de ahí recién el producto podía lanzarse. Entonces, eso tiene que ver con la parte legal. Hay que cumplir la legalidad. ¿Ya? Y muchas cosas se hacen de acuerdo a la legalidad. Otro ejemplo que lo pongo en la parte legal es el vuelo de drones, por ejemplo, que no está normado. Se hace el vuelo de manera experimental, pero todavía no está normado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC. Está sacando normas para que se certifiquen los pilotos, tienen que ir y certificarse que son pilotos experimentados, qué tipo de dónde deben volar, en ciertas partes de la ciudad, en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, no puede lanzar un proyecto de drones ahorita porque está limitado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. La viabilidad de gestión es el que normalmente recibe menos atención. Generalmente no se le da mucha importancia. A pesar de que la mayoría o muchos proyectos fracasan por falta de la capacidad administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es definir si existen las condiciones mínimas para garantizar la validad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. Vuelvo a repetir, si vamos a desarrollar un software, tengo las condiciones, tengo el software, tengo el personal mínimo para desarrollar, para encargar un desarrollo de software. Lo mismo si vas a instalar vas a hacer un proyecto para instalar cámaras de vigilancia, igual tienes el personal certificado, tienes las herramientas, tienes el proveedor, tienes el material, tienes las cámaras, ¿ya? Esa es la viabilidad de gestión, ¿ya? Y sobre todo gestionar las actividades, tienes que decir, la primera actividad va a ser el cableado, eso vamos a demorar tantos días, ¿quién lo va a fiscalizar ese cableado? ¿Ya? Es otro día un ingeniero electromecánico joven que está trabajando en todo lo que es la automatización de edificios, desde los elevadores, ya, sensores de entrada y salida, detectores de humo, de incendio y todas. Me indicaba que hay todo un plan para implementar eso. O sea, primero, ¿qué se va a colocar? Segundo, ¿qué se va a colocar? Tercero, ¿qué se va a instalar? Y de último, se hace todas las pruebas de todo el equipamiento y se empieza a operar. Varios días están en prueba los ascensores, los sensores, antes que el personal o los usuarios de ese servicio son probados. Y luego hay un plan de mantenimiento más cada año, que por ejemplo ahorita están parados, y en las noches trabajan, no trabajan en las noches, porque en las noches tienen que trabajar, tienen que apagar, desconectar la parte eléctrica para ir a hacer mantenimiento, limpieza de los sensores, de rodamiento, en fin, de todo engrasar lo que tienen que engrasar, ver si los sensores están trabajando bien, los tableros eléctricos y todo lo demás. Eso es gestión, es hacer gestión en un proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividad voy a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Qué tiempo voy a demorar en eso? ¿Ya? Esa es la viabilidad de gestión. Y le decía lo más importante, la viabilidad o el estudio financiero. Esto se determina en un último término su aprobación o rechazo. Mide la rentabilidad que retorna a la inversión, todo medido en base monetaria. Acá se hablan de los números, cuánto van a ser mis costos, mis gastos, en qué tiempo voy a recuperar la inversión, en qué tiempo empieza a hacer mis ganancias, ¿no?
Entonces, todo eso incluye acá en la viabilidad financiera. Los estudios del proyecto como proceso, ¿ya? Se reconocen 4 etapas, básicamente, y en la preinversión 3 etapas. La idea, ¿ya? Nosotros siempre nacemos con una idea. Lo que yo les dije que hagan es una idea, fueron ideas que yo les planteé, pero a algunos estudiantes, miren, no, ninguno me gusta ninguna de esas. Yo voy a plantear mi propio problema, mi propia idea. Yo tengo esta idea, tengo la idea de elaborar este proyecto, ¿ya? Y la segunda etapa es la preinversión, ¿ya? Entonces acá hay que trabajar en el perfil del proyecto, lo que ya hicieron ustedes, en las condiciones previas, y luego hay que ver la prefactibilidad y factibilidad, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante, qué es la prefactibilidad y la factibilidad. La inversión tiene que ver cuándo voy a invertir, cuándo necesito plata, en qué tiempo lo necesito. Y la operación, que básicamente es la ejecución propia del proyecto. Entonces, esas son las 4 etapas. Ahora vamos a detallar cada uno de ellos. La idea. Esta etapa funciona como una modalidad de gerencia de búsqueda sistémica de beneficio. Es decir, la organización está estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas, de proyectos. Ninguna empresa está estática. Las empresas andan trabajando, pensando en qué ideas de proyectos tienen. Una empresa que conozco, la cual tuve la oportunidad de trabajar, era una empresa de generar ideas, ¿ya? Es una empresa que empezó vendiendo baterías y después se le ocurrió fabricar las baterías. Esa fue la idea, fabricar las baterías. Consiguió fabricar la batería, ahora empezó con la idea, dijo, voy a reciclar las baterías viejas que venden, que ya están en desuso. Hizo el proyecto de reciclado, y luego de ahí nacieron otros subproyectos, ideas también, como decir, voy a hacer mi fábrica de plástico con los plásticos que recojo. Y voy a hacer mi fábrica de plomo con los plomos que recojo de las propias baterías. Y esas ideas se fueron concretando en proyectos y se fueron concretando en operaciones, es decir, se fueron concretando. Donde esta empresa ahora no solo distribuye baterías, sino que hace sus propias baterías, recopila el material en desuso y lo vuelve a hacer batería, ¿no? O sea, ha cumplido el ciclo, ¿ya? Y ahora tiene su marca de baterías en Bolivia, y estas baterías están vendiéndose en gran cantidad, por su calidad, por su precio, otros aspectos, ¿ya? Entonces, los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán la idea del proyecto, ¿ya? Entonces, el humano, las empresas, todo el tiempo andamos viendo qué ideas sacar. Mucho más en el área de tecnología, de información y comunicación, tenemos muchas más ideas. Cada día salen ideas. Si alguien saca una aplicación, por ejemplo, como InDrive o otra aplicación, pues otro dice, mira, yo esto voy a mejorar, y pone otra idea más, otro complemento, ¿verdad? A la idea que otro ya lanzó. Hay un proyecto existente, y yo digo, a este lo estudio y le voy a aumentar esto porque la gente necesita este servicio, ¿ya? Porque la gente necesita este servicio. En otra empresa también que desarrollamos software, hay el servicio de corte de servicio y reconexión de servicio, ¿ya? Se hizo un listado para que el funcionario vaya y corte casa por casa, pero estaba muy pesado eso, ¿ya? Y porque va en moto a cortar o en vehículo. Entonces estaba muy pesado y viene la idea. ¿Y qué tal si le hacemos un mapa al que vaya a cortar donde le indique a qué casa va primero voy a esta casa, luego esta casa, luego esta casa?
donde se optimice la ruta del empleado. Y ahí nació la idea y se hizo el proyecto, y el proyecto tenía que ser un proyecto SIC para que un empleado siga una ruta determinada por las diferentes casas que están establecidas donde va a cortar o va a reconectar el servicio. Se hizo una aplicación móvil. Esa aplicación móvil consumía unos servicios web de la aplicación ERP, y fíjense que salió un proyecto interesante. ¿Bien? Y luego fíjense que otras empresas del mismo rubro decían, oye, vendeme tu servicio. Y empezamos a vender servicios a terceros, ¿ya? Y fíjense lo que se invirtió, ya hemos recuperado lo invertido hace rato, ¿ya? Lo demás es ganancia. Entonces, la idea es importante. Todo el tiempo tienen que ir buscando ideas. Y ustedes, como nuevos profesionales que manejan nuevas tecnologías, nuevas tendencias, pues son los llamados a generar ideas. La preinversión, en este se prepara el proyecto como ustedes han hecho en la preinversión, podemos decir lo que ya prepararon. Es decir, se determinará la magnitud de sus inversiones, costos, beneficios. Luego se evalúa el proyecto mediante los 3 estudios de viabilidad, ¿bien? Entonces, se hace dentro de la preinversión, se hace el estudio denominado estudio del perfil. ¿Qué es lo que han hecho? Ustedes ya han hecho un perfil de su proyecto, ya me lo han presentado. Se elabora, dice, a partir tanto de la información existente como del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En este estudio se busca determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen recursos. Es lo que yo les decía, con el proyecto que ustedes me han presentado, ese es el estudio del perfil. Con eso nosotros llegamos a la alta gerencia, al directorio de la empresa, y tenemos que convencerlo que nuestro proyecto se justifica, ¿ya? Y que sí estoy decidido a destinar recursos, a asignar recursos para este proyecto, me interesa, me convenciste como proyectista. La idea, pucha, excelente, entonces me convenciste, entonces voy a poner los recursos. ¿Ya? Ese es el estudio del perfil. Después tenemos el estudio de prefactibilidad. Se entra en mayor profundidad en la investigación, se basa ya en información de fuentes secundarias para definir las variables principales referidas al mercado, alternativas técnicas de producción y la capacidad financiera del inversionista. Ya se entra en un poco más de detalle, entre otros aspectos. Este estudio se caracteriza fundamentalmente por descartar soluciones con mayores elementos de juicio. Como resultado de este estudio surge la recomendación de aprobación o abandono o postergación. O sea, o se aprueba, se abandona o lo postergamos. O sea, ya entramos. Primero me dijeron en el estudio de perfil, me dijeron, mire, me pareció bien. Ahora que entraron a mayor detalle, me comentaron aspectos técnicos, aspectos de estudio de mercado, ya más a detalle, que me lleva a mí como empresario o como director o como alcalde, como gobernador, a hacer una recomendación. Dice, bueno, lo aprobamos efectivamente, me siguen convenciendo. Ahora que he visto los números, que entre detalles, no lo vamos a abandonar, no lo vamos a hacer. O lo postergamos, mira, está interesante el proyecto, pero ahorita no hay recursos, no hay personal, lo vamos a postergar para el próximo año. Ese es el resultado del estudio de prefactibilidad. Y el tercer estudio es el estudio ya de factibilidad, que se elabora sobre la base de los antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información primaria. Estos estudios constituyen el paso final de la etapa de preinversión. O sea, en la preinversión se pueden corregir algunas cosas en la prefactibilidad, se pueden ajustar, por ahí es muy grande el proyecto, decir, mira, hagamos y vamos a producir 3 productos, ¿por qué no lanzamos uno primero? Ajustémoslo eso, ajustémoslo al presupuesto.
y en base a esa información ya primaria, como se dice, ya mucho más cerca de la realidad, el estudio de factibilidad es el paso final de la etapa de la preinversión. Y la inversión propiamente ya, la etapa de inversión se divide en dos subetapas. Por un lado, la formulación y preparación, y por otro lado, la evaluación. Bien, en la inversión, la etapa de formulación y preparación se reconocen a su vez dos subetapas, una que se caracteriza por recuperar información o crear lo no existente. ¿Ya? Entonces, esta etapa recopila toda la información o crear la que falta, la faltante. ¿Ya? Acá podemos ver los objetivos, el alcance, el calendario, el monitoreo, el diagnóstico. Estas son las etapas que forman parte de la etapa de formulación y preparación del proyecto. Y la etapa de evaluación se encarga de sistematizar en términos monetarios la información disponible. Esta sistematización se traduce en la construcción de un flujo de caja proyectado que sirve de base para la evaluación del proyecto. Es decir, aquí tenemos que determinar en la evaluación cómo está yendo el proyecto. ¿Se está cumpliendo con los plazos? ¿Se está cumpliendo con los presupuestos? ¿Ya? Las actividades están dentro de los plazos establecidos. Se está asignando el material, el insumo, la maquinaria, recursos humanos adecuados. Entonces, estamos evaluando, estamos haciendo un seguimiento al proyecto. Por muy bueno que sea el proyecto, si no se le hace seguimiento, puede terminar en un fracaso por falta de una evaluación correcta y adecuada. ¿Ya? He visto muchos, le puedo citar como ejemplo, hay un edificio en la universidad, juntando a los módulos, por el Coliseo Nuevo al frente, hay un edificio que no se lo está usando. Eso se lo ha hecho con un proyecto, ¿ya? Un proyecto, ¿ya? Y resulta que ahora ese proyecto ha sido un fracaso, ¿sí? Ese proyecto ahora aparece con las paredes, con rajaduras, con los pilotes que soportan los edificios también con rajaduras. Entonces no es seguro que se pueda utilizar. Y aquí pudo ser que el proyecto estuvo muy bien hecho, a detalle, pero aquí faltó la evaluación, ¿ya? El seguimiento, ¿ya? El control de cada una de las etapas. Alguien no controló que las pilastras estén de acuerdo a lo especificado en el documento donde decía la parte técnica. Cuánto de fierro, cuánto de cemento, cuál es el grosor de las pilastras. Alguien no controló, alguien no evaluó. Y ahí está el fracaso del proyecto. Por último, se tiene la etapa de operación, ¿ya? En esta etapa de operación, el proyecto se pone en marcha y comienza a operar, finalizando el mismo. Se realiza una ex y post evaluación, ¿ya? O sea, durante se tiene que evaluar, ya una vez ejecutado el proyecto, y después de que termine el proyecto se tiene que hacer una evaluación, por eso se llama ex y post evaluación. Este proceso es imprescindible para reducir los riesgos del proyecto y mitigar sus posibles errores. La operación, ¿ya? Es cuando ya se ejecuta el proyecto como tal, ¿ya? Y se entra en los detalles. Y se hace una evaluación durante el proyecto y después, una vez terminado el proyecto, otra vez ir a revisar que esté cumpliéndose con la normativa, ¿ya? Con lo que se especifica en la parte técnica. Consideraciones generales de los proyectos. La formulación de un proyecto es en sí misma un trabajo de investigación. Escuchen, jóvenes, hay que investigar. Ustedes tienen que investigar sobre su proyecto. No es inventarse números, no es inventarse la parte técnica, la parte financiera.
Ustedes no me van a inventar su proyecto cuesta $1000, cuando yo sé que cuesta 10.000, ¿ya? Entonces, hay un trabajo de investigación a través del cual se debe demostrar la ausencia de estudios sobre el tema propuesto o bajo qué enfoque fue planteado. Y fundamentar, hay que tener fundamento, la importancia del proyecto, la conveniencia, sí es conveniente el proyecto, y la trascendencia del estudio a realizar. En dicha formulación, la originalidad del tema y de los aspectos a clasificar deben expresarse de forma clara y explícita. Cuando dice la originalidad, no puedo yo hacer, pues, si bien es cierto, me dicen, Waldo, hacerme un software de contabilidad. Uy, hay muchos software de contabilidad, yo no puedo agarrar un software y copiar y plantear un software para... Yo tengo que ser original, o sea, tengo que tener mis propias características como software de contabilidad, sé que voy a desarrollar. Ya, y deben esto ser expresados de forma clara y explícita. Parte de la parte importante de la formulación es la presentación que esté dentro del contexto y de la limitación temática. Es decir, cuando formulemos nuestros proyectos, lo que yo decía, no nos vamos a solucionar problemas que no corresponden. Tenemos que delimitar el contexto, la temática. Decía un profesor, igual que cuando hace una tesis, cuando haces la tesis tenés que delimitar tu contexto, que igual la tesis es un proyecto, ¿no? Y cuando, si vas a hablar del piojo, habla del piojo y solo del piojo y solo del piojo, cómo nace el piojo, qué come el piojo y cómo se muere el piojo. No me hables de otra cosa que no sea del piojo. ¿Ya? A eso se refería, yo no lo entendía cuando me decía, y era que tenemos que tener un contexto bien definido para hablar solo de ese tema, delimitarlo bien. En eso, pues, esas son algunas consideraciones generales de la formulación de un proyecto. El entorno de un proyecto, pues tiene un entorno, ya los proyectos, y son aquellos elementos externos que pueden afectar o influir sobre él y que pueden ser influenciados por la organización. Puede ser fuerza mayor, personas y organismos que afectan directo o indirectamente a sus resultados. En este entorno de los proyectos podemos distinguir dos grupos. El entorno general, sistemas de condiciones que afectan de la misma forma a todos los proyectos, ¿no? Por ejemplo, los factores legales del sistema político, factores económicos, factores tecnológicos, factores socioculturales, factores económicos y ambientales. Entornos específicos, o sea, ya específicos del proyecto, aquellos elementos que afectan de forma directa al proyecto. En este marco destacamos la importancia de fuerza competitiva, grado de competencia del sector, entrada de nuevos competidores, eso nos afecta de manera directa, y son entornos específicos, productos y servicios sustitutivos, capacidad de negociación con los clientes y poder de negociación de los proveedores. Estos son entornos que afectan directamente a los proyectos, ¿ya? A veces yo digo, voy a lanzar un producto y ¿cuál es mi competencia? ¿Me afecta directamente? Claro, mi competencia es un entorno específico porque afectan de forma directa al proyecto. Nuevos competidores, ¿ya? Nuevas personas que me van a hacer competencia. Productos y servicios que se pueden sustituir por el que yo voy a elaborar. Capacidad de negociación con el cliente. ¿Qué tal? Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, las telefónicas. Vivo aquí o enterarme constantemente en negociación con el cliente. A mí me llaman para decir, oiga, le voy a aumentar, si paga pues no le voy a poner 1 mega a su internet. Otro, como me dan televisión por cable, por el mismo precio, este mes le voy a aumentar 10 canales más. ¿Ya? Esa es la capacidad de negociación. Si no lo perdés, si tú no hablas con tu cliente, si tú no lo fidelizas a tu cliente, se va al rent, se va inmediatamente.
Este, yo me mudé a otra institución de telefonía porque yo andaba con dos empresas, una que me daba telefonía, no, televisión por cable y telefonía fija, el otro internet, y el otro me daba servicio de celular. Entonces encontré una empresa que me dio todo y a menor precio, casi un 40% redujeron mis costos y esta empresa me da, por eso no digo el nombre, porque no digan, me da ahorita, eso es fidel. No hablaron las otras empresas conmigo, vino una empresa y me convenció, mire, yo le voy a dar TV cable, le voy a dar internet, le voy a dar telefonía en celular, internet en su celular, en dos celulares les voy a dar internet y telefonía gratis si usted se pone TV e internet en domicilio. Eso se lo doy como complemento. Nadie me había ofrecido eso. Entonces no la pensé y me cambié. A los 3 días estuve con el servicio y la verdad es que estoy muy satisfecho con el servicio. Y además pago a una sola empresa a través de mi pueblo. Un solo pago, pago todos los servicios de telefonía, TV cable, entonces esa es la capacidad de negociación. Puedo perder muchos clientes si no tengo capacidad y me va a afectar en mi entorno específico, me va a afectar a mi proyecto. Poder de negociación con los proveedores, obvio, si las empresas no negocian con sus proveedores, puede faltarle los insumos y no va a poder producir lo que estaba estimado en el proyecto, por lo tanto va a ser un fracaso y es un entorno específico que afecta de manera directa al proyecto. Importante del proyecto de inversión, entonces decía al final, un proyecto puede ser viable, si vamos para adelante, se hace el proyecto. Inviable no se puede hacer, no nos conviene por muchos aspectos. Y el proyecto puede ser postergable. Si no lo hacemos ahora, pero lo hacemos el próximo año, aquí 2 años, aquí 5 años. Entonces, ese es el resultado de hacer un proyecto. ¿Sí? El resultado es que se diga, ¿es viable, es inviable o es postergable? La importancia del proyecto de inversión, el entorno en el que se asienta la empresa a fin de conocer su situación, el entorno, el mercado al que se dirige para conocer sus características concretas, las características técnicas que hacen falta para llevar a cabo el proyecto, los recursos administrativos que hay que tener presente para la puesta en marcha, es decir, el personal, los requisitos legales que hay que cumplir para que el proyecto se ejecute y lo más importante, los gastos económicos que conlleva poner en funcionamiento el proyecto. Importancia del proyecto de inversión son las inversiones. En todo el proyecto existen 3 tipos de inversiones cuya suma proporcionará el total de inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto. Inversiones en activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Es la maquinaria, el edificio, vehículo y todo lo que se puede denominar activos fijos. La inversión en capital de trabajo o activos circulantes puede ser todo lo que insumos, y todo lo que se requiere para que pueda trabajar el proyecto. Los activos circulantes se refiere al efectivo. No puedo yo trabajar, hacer un proyecto sobre un supuesto. ¿Sabe que voy a hacer un proyecto y estimo que me van a prestar $10,000? No, tenés que tener la plata destinada. No recién pensar en que te van a prestar, sino ya vos has hecho el trámite para que te presten. Es más, el préstamo ya está aprobado y ya está en mi cuenta la plata. ¿Bien? Entonces, los activos circulantes o el capital de trabajo. Gastos previos preoperatorios, o sea, se gastan. Hasta a mí me mandan a hacer un proyecto para yo les cobro. Yo les voy a cobrar, no se lo voy a hacer gratis a nadie. ¿Ya? Cobro para hacer un proyecto. ¿Ya? Entonces, los gastos preparativos y preoperatorios, es decir, lo que se hace muchos gastos. Fíjense que en las empresas del Estado para hacer una carretera, primero
contrata una empresa para estudio de factibilidad, luego contrata una empresa para el estudio medioambiental, otra para el estudio de suelo, y así varias. Nadie va a ir pues, a la carretera con su topógrafo para ver las líneas de nivel y ver todos los puntos de la carretera. Eso cuesta mucho dinero. Estos son los gastos preoperativos. Ya los que van a diseñar la carretera, los que dibujan cómo va a ser la carretera, aquí va a haber un letrero, acá va a estar señalizada de esta forma, otros gastos. Son gastos previos y preparatorios, ¿no? Reuniones y demás cosas. ¿Ya? Luego tenemos los gastos totales. ¿Ya? Esto, como le digo, son inversiones. ¿Qué significa inversión? Que esa plata la vamos a recuperar. Los gastos son los gastos de administración y venta, donde se engloban los gastos derivados de la remuneración del personal, depreciación, etc. Pagar al personal es un gasto, ya no lo recuperas, la depreciación. Los gastos financieros, aquellos gastos que corresponden a los intereses de las obligaciones financieras. Es decir, si yo presto plata, si bien es cierto, sin embargo, el pago de intereses son gastos. Hay que diferenciar, y eso le voy a dar como tarea, la diferencia entre invertir y gastar. Son dos cosas diferentes. Los gastos de fabricación y comercialización serán aquellos gastos derivados de las facturas de luz, combustibles, impuestos, repuestos, etc. Todo eso son gastos. No lo volvés a recuperar. Sin embargo, lo que haces con inversión sí lo puedes devolver. Por ejemplo, si te compras una camioneta, no es un gasto, es una inversión, es un activo. Te compras un servidor, es un activo. Si te compras un software de base para desarrollo, es un activo intangible, por supuesto. Entonces, son los gastos. Los costos no son los gastos, los costos son todos eh, eh, todos los egresos para producir los costos. Por ejemplo, para producir chorizo, ¿cuáles son los costos? Si es que vamos a producir, porque es muy diferente. Una cosa es gasto, inversión, gasto y costo. Para producir, por ejemplo, chorizo, yo necesito carne. Entonces la carne entra como costo. Ya entonces necesito 1 kilo de carne, 10 pesos, sal, pimienta, y condimento, y todo. Después tengo que cocer, tengo que tener una persona que me lo atienda, y esos son costos. Entonces, 1 kilo de chorizo me cuesta producir 15 pesos. Por lo tanto, yo lo voy a vender en 25. ¿Sí? Y ahí sale la ganancia, los costos versus la ganancia. ¿Sí? Y los ingresos justamente en el punto 4, justamente son las ganancias, los ingresos. Entonces, si yo a un producto le aplico los costos, ¿ya? La diferencia entre los costos, entre el precio de costo y el precio de venta, es la ganancia, es el ingreso neto que me entra. Entonces, como le digo, si yo voy a producir 1 kilo de chorizo y para producir 1 kilo de chorizo incurro en costos como carne, corriente y todo lo demás, entonces eso no son gastos, son costos. Y después cuando yo vendo el chorizo a 25 voy a restar los 15 que fueron parte y me generan los ingresos, que es el ingreso neto, mi ganancia. Deduzco también impuestos y todo lo demás. Y esos serían mis ingresos. Es como se deben manejar las inversiones, los gastos, los costos, los ingresos en un proyecto. Dentro de esto hay las variables endógenas y las variables exógenas. ¿Ya? Las variables endógenas son aquellas que ocurren dentro del seno de la empresa y por lo tanto sí podemos actuar. Es decir, son aquellas variables que podemos controlar dentro de la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, si un grupo de personas quiere transportarse, ¿ya? A través de un vehículo, obviamente necesita gasolina, ¿no? Combustible.
Entonces, si se va a transportar 20 kilómetros, ¿ya? Entonces necesitará, por decir, 10 litros de gasolina. Y si ese mismo grupo se va a transformar, se va a transportar 40 kilómetros, entonces necesitará el doble, 20 litros de gasolina acá, luego 10 litros de gasolina acá, 20 litros de gasolina. Por lo tanto, la cantidad de gasolina afecta directamente a la distancia a recorrer. O podemos decir al revés, la distancia afecta directamente a la gasolina. Si yo voy 20 kilómetros, necesito menos gasolina. Si recorro más kilómetros, necesito más gasolina. Si le echo menos gasolina, recorro menos kilómetros. Si le echo más gasolina, recorro más kilómetros. Entonces nosotros podemos controlar, está en nuestras manos, echarle más gasolina o quitarle más gasolina. No dependemos de ninguna situación externa. Las variables exógenas o externas son aquellas que se escapan del control de la empresa y no pueden ser manipuladas de ningún modo. Por ejemplo, vamos a estimar la cantidad de cereales que se ofertan y para ello tenemos esta fórmula, y la tenemos, donde O es la oferta, P es el precio y L son las lluvias. Entonces acá, lo que, dado que esta es la oferta, este es el precio, ¿ya? Y tenemos la lluvia. La lluvia no tiene que ver nada con la oferta ni con el precio. Sin embargo, acá podemos decir que los cambios en el precio pueden afectar la cantidad ofertada. Y al mismo tiempo la cantidad ofertada puede influir en el precio. Y eso es la oferta, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si suben los precios de la carne, la gente va a dejar de comprar carne y va a comprar pollo porque está más barato. Y si sube la oferta, si hay mucha oferta, los precios van a bajar. Pues si hay mucho, se te va a fregar la carne, entonces le bajas el precio. ¿Y qué tiene que ver la variable lluvia en todo esto? No tiene que ver nada. Si llueve o no llueve, no sube ni el precio, ni baja el precio, ni sube la oferta, ni baja la oferta, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir entonces que el precio es una variable endógena, porque depende y lo podemos controlar tanto la oferta como el precio de una variable endógena. La lluvia se la considera una variable externa o exógena, es decir, la cantidad de lluvia puede afectar a la oferta, pero no puede afectar, perdón, la cantidad puede afectar a la oferta, pero la cantidad ofertada no puede afectar a la cantidad de lluvia, ¿ya? Entonces, la lluvia no tiene, es una variable exógena que no interviene en el planteamiento en la empresa, ¿ya? No depende, no podemos controlar. Mañana va a llover, no podemos controlar. Es ajeno a la empresa. Sin embargo, estos dos aspectos los puedo controlar. Y esa es la diferencia entre una variable endógena y una variable exógena. Tipos de proyectos. Vamos a ver ahora los tipos de proyectos. Bueno, el primer tipo de proyecto son los proyectos productivos. Todo proyecto productivo busca generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Cualquiera, desde el desarrollo del software, todo lo que implica ganancia de dinero, la rentabilidad económica se denominan proyectos productivos. Y hay el otro tipo, los proyectos públicos buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, las cuales son no necesariamente se expresan en dinero. Cuando se hace, por ejemplo, una plazuela, un proyecto de Wi-Fi, no se espera retornar dinero, se espera el resultado, es decir,
cuánta satisfecha está la gente, cuán feliz está la gente, que es intangible eso, con el internet en su cazuela de su barrio, ¿no? ¿Cuáles son los efectos en la sociedad? ¿Ya? Sin embargo, si el proyecto fuera productivo, yo pongo mi Wi-Fi y voy a cobrar por QR a cada persona que se conecta. Ahí estoy viendo la renta. Ya no me interesa si el usuario está feliz o no está feliz con su internet. Lo que me interesa es saber cuánto voy a recibir de dinero. Los elementos que conforman un perfil de proyecto son, por supuesto, nombres y antecedentes de proyecto, que ya se los di en el documento, que ya hicieron ustedes. Si hay algunos estudios anteriores o en proceso de algo que yo estoy haciendo similar, cuál es el mercado del proyecto, el estudio del mercado del proyecto, los aspectos técnicos del proyecto, que allá vamos a desarrollar esa parte interna, la parte técnica más adelante. Programación o organización del proyecto, qué actividades se van a desarrollar, cómo lo vamos a organizar para el proyecto, los aspectos financieros del proyecto, la evaluación financiera en riesgo, de dónde va a salir la plata para el proyecto, ¿ya? ¿Qué riesgo voy posibles riesgos porque puedo tener, cómo lo puedo controlar esos riesgos? Conclusiones y recomendaciones del proyecto, ¿ya? Se concluye y se recomienda el proyecto va adelante, no se va a ejecutar o se posterga. Eso como conclusión. Proyecto a nivel de factibilidad. Y se tiene que entregar un documento completo con toda la información y análisis sobre las variables del proyecto, análisis de diversos escenarios, incorpora los indicadores de evaluación, análisis de sensibilidad de variables críticas o incertidumbre, compartimiento y viabilidad, documento con nivel aceptable de incertidumbre y facilita la toma de decisiones sobre el proyecto. Y los proyectos a nivel de práctica, estos ya son proyectos a nivel de factibilidad, y los proyectos a nivel de prefactibilidad es un documento acabado de alta coherencia, información y análisis profundo sobre el mercado, tecnología, rentabilidad financiera, económica, social e impacto ambiental. Documento con niveles mínimos de incertidumbre. Toda la decisión, igual que el perfil, solo que con mayor profundidad, debe facilitar al gerente la toma de decisiones sobre el proyecto. Entonces, el documento de prefactibilidad, a diferencia del proyecto ya de factibilidad, es un proyecto donde se ponen niveles mínimos de incertidumbre, se da información sobre tecnología, mercado, aspectos financieros también de manera resumida, y con este proyecto ya se puede tomar decisiones ya, con mayor profundidad, y debe facilitar al gerente la toma de decisiones sobre ese proyecto. El proyecto ya de factibilidad es un documento completo con toda la información y análisis sobre las variables del proyecto, o sea, mucho más detallado, análisis de diversos escenarios, incorpora indicadores de evaluación, análisis de sensibilidad de variables críticas y incertidumbre, y documento con nivel aceptable de incertidumbre y facilidad de toma de decisiones sobre el proyecto. O sea, el de factibilidad es un proyecto borrador, podemos decir, y acá es un proyecto limpio, donde se hace mayor análisis que en el proyecto de prefactibilidad. Bueno, en el ciclo de vida de un proyecto se considera la preinversión, ¿ya? La preinversión, la programación y negociación y financiamiento, la inversión y ejecución y la operación propiamente dicha. Y hay un proceso de evaluación antes, durante y después. Todo el tiempo hay que estar evaluando. Aquí antes, en la preinversión, durante, en la inversión y ejecución, y en la operación, cuando el producto ya esté en operación, se llama post-evaluación. Pues estos explicaremos según la fase de inversión,
Es el proceso donde se identifica, se hace el perfil, el proyecto de prefactibilidad y la factibilidad. Ya acá se hace un proceso de evaluación y gerencial, ¿eh? Entonces, es la identificación, o sea, la idea, se hace el perfil, el estudio de prefactibilidad y factibilidad. La fase de inversión elabora el manual de ejecución, es decir, acá ya se ponen fechas, el proceso de contratación, realizar el proyecto, se hacen las pruebas y entrega del proyecto y se hace también el proceso de evaluación gerencial. Y la fase de operación de funcionamiento es cuando ya entregas el producto, ¿ya? Lo desarrollas, ves la vida útil del proyecto y haces una evaluación post proyecto, ¿ya? Entonces, para cada uno de estas etapas, de estos ciclos de vida del proyecto, está el proceso de evaluación gerencial, proceso de evaluación, proceso de evaluación. Ya, esas son las etapas de los ciclos de vida de un proyecto.